centro de noticias en Televicentro. Para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Esta mañana he invitado a dos distinguidos panelistas para abordar un tema que es oportuno, es oportuno. Ayer, escuchando al ministro Rodolfo Pastor de María y previamente a otros ministros sobre la situación crítica de las finanzas en el país, así textualmente, las finanzas que no siempre hemos tenido abundancia de recursos a nivel público. Pero la situación ahora es dramática, es crítica. Nos generó con la producción del programa el interés no solo de analizar algunas iniciativas que implican un sacrificio de todos, del sector privado, de la ciudadanía en general. Entonces pensé, ¿y cuánto está dispuesto a sacrificarse el gobierno también? Es decir, se nos pide sacrificios, por algo nos están pidiendo sacrificios. Y cada funcionario público que nos hace el honor de venir al programa nos dice, hay que sacrificarse, Renato, tenemos que sacrificarnos porque las finanzas son precarias para el gobierno. Hay dificultades hasta para pagar salarios, hay compromisos con organismos multilaterales de servicio de deuda que se les tiene que pagar, bonos soberanos cuyas cuotas ya inmediatamente en marzo me dicen, hay que pagar una y fuerte. Entonces, vale la pena esta mañana, con compromiso de patria, espíritu constructivo, preguntarnos ¿y en qué medida el gobierno está dispuesto a sacrificarse? ¿En qué medida aquel hondureño que optó, que quiso, que trabajó, que luchó, que ofendió, porque de todo hay en esta viña, por ser diputado, pensando en el salario, garantizar un salario de más de 100,000 empiras al mes y un montón de beneficios? Hoy estoy leyendo en el Heraldo cuánto gastó en viáticos de diputados el Congreso pasado. ¿En qué medida las personas que nos piden sacrificios a la ciudadanía en general, al sector privado, están dispuestos a sacrificarse? El funcionario del Banco Central, el diputado, el ministro, el viceministro. Y entonces voy a aprovechar la presencia del expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, José Luis Moncada, y del vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y miembro de la Junta Directiva del COEP, así como del presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, que ya lo tenemos también, ya lo miramos en pantalla, lo saludamos. Ahí está. Buenos días, bienvenido. Es un placer tenerlo. Solo estará una hora porque tiene un Zoom a partir de las 8 de esta mañana. Entonces, aprovecharlo, digo, para reflexionar sobre esta temática. Y dejo a Vivian Montoya rápidamente para que socialice el titular que tenemos del programa y a comenzar con nuestros invitados. Por favor, Vivian, buenos días.
Muy buenos días, Renato, y también a toda la audiencia de Frente a Frente. De inmediato leemos la pregunta de esta mañana. Si se nos está pidiendo un sacrificio a todos, ¿qué sacrificio hará el gobierno para que le rinda el dinero y así tener un margen decente de recursos para la inversión pública? Envíe sus comentarios a Frente HN en Facebook y Twitter para que después leamos sus opiniones. Continuamos. Hace algunos minutos escuché en HRN una investigación que hicieron de los salarios en el Banco Central de Honduras. Bueno, y José Luis, que ha trabajado en la administración pública, es el que mejor me puede dar información y reflexiones. Si esos salarios que tienen en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, si esos salarios que tienen en el Banco Central, primero, ¿son coherentes con la realidad nacional? Yo sé que hay técnicos que estudiaron, pero mi gran pregunta, si en la coyuntura actual, donde se nos pide sacrificios, esos salarios son coherentes con esta realidad y el sacrificio que se nos pide hagamos, ya me va a responder. Yo estoy seguro que un hondureño que sale de nuestra Facultad de Economía, que va a sacar sus maestrías, doctorados fuera, y que cree que tiene suficientes conocimientos para ganar 300,000 empiras, yo no voy a discutir eso, yo no voy a discutir eso. Lo que sí quiero debatir, mejor dicho, no discutir, debatir si esos salarios son coherentes en la coyuntura actual del país, si tienen ellos también que sacrificarse. Hoy sí, porque le pedí a Juan Carlos Barahona, el director de los noticieros de HRN, que me enviara el informe que hace algunos minutos terminaron de leer, y que seguramente usted, si escucha la radio y la N, lo pudo escuchar. Es de HRN este informe, es de la Oficina de Producción, Economía y Salarios Abusivos, Banco Central de Honduras. Unos 70 burócratas ganan más de 100,000 empiras en el Banco Central y me le ponen ahí cortesía de HRN. Aunque ahí está HRN, pero pongámosle cortesía a nosotros. Los servidores que ocupan la presidencia y la vicepresidencia tienen remuneración que ronda los 300,000 empiras cada mes. 5 subgerentes devengan entre 232,000 y 269 lempiras. 27 jefes de departamento y 19 jefes de división se llevan 5.9 millones de lempiras. El Banco Central es una de las instituciones donde un número abultado de funcionarios devengan cantidades que resultan exorbitantes y que pueden ser consideradas como un insulto si son comparadas con las maltrechas finanzas públicas. Por favor, ¿me le pueden ubicar ahí en una esquinita cortesía HRN? Es que estos trabajos implican quemarse las pestañas y estoy seguro que Jessica Mas con todo su equipo se quemaron las pestañas. Por lo tanto, no voy a venir yo a disfrutar de esta información sabiendo que otro equipo lo hizo. Cortesía HRN, gracias, mil gracias. Una revisión de los sueldos pagados al personal de la institución en enero de 2022 hace posible destacar que son 69 los funcionarios que aparecen en la lista de los privilegiados que reciben entre 100,000 y cerca de 300,000 empiras mensuales. Un informe subido al portal de transparencia establece que los servidores que ocupan la presidencia y la vicepresidencia tienen una remuneración que ronda los 300,000 empiras cada mes. También figuran los sueldos de 2 directores, cada uno de los cuales se lleva 273,560 lempiras. El siguiente escalón lo ocupa un gerente que reporta ingresos por un poco más de 272,000 empiras. 5 subgerentes
devengan entre 232.000 y 269.000 empiras. Para mantener en funciones a este grupo élite de burócratas, el Banco Central desembolsa cada mes 1.200.000 empiras. En la planilla de enero de 2022 se destaca igualmente el desempeño de un asesor de la presidencia que tiene asignado un sueldo de 233.600 lempiras y el secretario del directorio que goza de ingresos por 160.000 empiras. Figuran entre los empleados permanentes del Banco Central un analista con una compensación de 124.000 empiras y un asistente ejecutivo que recibe 110.300 lempiras cada mes. En la lista se encuentran también dos gerentes cuya remuneración es de 103.600 lempiras y de 167.000 empiras respectivamente. Comparte privilegios salariales un investigador económico por cuyas tareas recibe 103.220 lempiras. Llama la atención la planilla de 27 jefes de departamento a quienes son entregados entre 100.400 y 193.000 empiras. En suma, estos funcionarios se llevan 3.7 millones de lempiras mensuales. Otro conjunto de empleados beneficiados lo integran 19 jefes de división con sueldos que van entre 100.000 y 136.000 empiras. Todos ellos drenan alrededor de 2.200.000 empiras. Se agregan dos jefes de sección, uno recibe 105.000 empiras y otro se lleva 117.000 empiras, en tanto que un jefe de unidad causa un gasto de 107.000 empiras. Un oficial administrativo tiene un sueldo bruto de 103.900 lempiras, mientras que dos médicos contratados reciben 136.000 empiras, uno de ellos, y 102.000 empiras el otro, dos médicos contratados. Y esto que tienen seguro médico, la gente del Banco Central puede ir a los hospitales privados. Bueno, yo no quiero empezar a calificar. Posiblemente valgan más, el conocimiento de ellos valga más que esto. La pregunta es si en la coyuntura actual del país, que nos piden sacrificios, también a nivel de las esferas públicas o de las esferas públicas están dispuestos a sacrificarse. No estoy cuestionando si el conocimiento de un funcionario del Banco Central vale menos que esto. Es si hay que tener o hacer sacrificios ahí también. El informe de enero de 2022 establece que el Banco Central tuvo egresos por 51.6 millones de lempiras en sueldos brutos, 31 millones en sueldos netos para 1.181 empleados permanentes. En ese mismo periodo, los gastos llegaron a 1.600.000 lempiras en el pago de sueldos brutos, 1.300.000 lempiras en sueldos netos para 78 trabajadores supernumerarios. Vamos a ver este último párrafo. Esa cifra está mala, Renato. Yo no sé si están malas. Yo no sé por qué dice que están malas. ¿Ah? Por los montos que habla de eso, usted dice 1.300.000 y está hablando de una cantidad de personas sustantivas. No da la suma, ¿me explico? Está hablando de un determinado periodo. Está hablando, el informe de enero de 2022 establece que el Banco Central tuvo egresos por 51.6 millones de lempiras en sueldos brutos, 31 millones en sueldos netos para 1.181 empleados permanentes. Sí. En ese mismo periodo los gastos llegaron a 1.600.000 lempiras en el pago de sueldos brutos, 1.300.000 lempiras en sueldos netos para 78 trabajadores supernumerarios. Solo para 78 trabajadores supernumerarios. Ganan 15.000 pesos mensuales, entonces. Este es el informe de HRN, pero ayer, me permiten unos segundos, ya voy a auscultar la opinión de ustedes. Cuando se miran el reloj me presionan, me ponen tensos. La próxima vengo Lo que pasa es que si no tienen los insumos, no vamos a tener un buen programa. Ya tenemos el BO de Juan Carlos Rodríguez. No, estoy hablando del BO, que el presidente de la coalición patriótica, Juan Carlos Rodríguez, criticó este lunes los exorbitantes aumentos a empleados del Banco Central cuando el país vive momentos críticos a nivel financiero. Un reducido grupo de altos funcionarios, entre directores, gerentes y subgerentes del Banco Central de Honduras, recibieron incrementos superiores a los 22.000 lempiras. Está inmediatamente después del BTR de José Miguel Álvarez Barahona. Solo me dan una indicación para comenzar a leer y escuchar las opiniones que tienen nuestros invitados. Muy bien, entonces, comencemos. Video, por favor. El presidente
Solo estoy esperando el video. Porque así mis invitados tienen los insumos. Yo sé que cuando a uno se le presiona se pone así como nervioso. ¿Ya lo tienen? No, entonces ese segundo se está haciendo eterno. Escuchemos la opinión de los tres. Ustedes vienen ya con el chip sobre esa iniciativa que se presentó recientemente en el Congreso Nacional, pero me gustaría primero, porque esa iniciativa implica sacrificios de ustedes como empresarios, que no... Sí, vamos a hablar. Ah, bueno, no, es que todos los empresarios dicen que es un sacrificio, pero Daniel dice que no. Pero está bien, para eso viene, para emitir su opinión. Escucho primero su opinión. Buenos días, Renato, buenos días a sus invitados, buenos días a la ciudadanía que ve este prestigiado programa. Mire, Renato, el tema del Banco Central y otras instituciones descentralizadas del Estado siempre ha sido una crítica, siempre ha habido una observación de tener unos salarios extraordinarios o diferentes. La ENE, Hondutel en el pasado, cuando debía CONADI, Cobana y otra cantidad de instituciones que realmente sus recursos no dependen directamente de la caja central o del gobierno central. Es un órgano descentralizado que tiene unas funciones, una normativa y funciones especializadas. Eso no justifica que tenga salarios por encima de la media que tiene los empleados públicos o los hondureños que trabajan en empresa privada, que son productivos, que desarrollan una labor con bastante eficiencia. Esta lista yo desde el año pasado la conozco, la veníamos monitoreando y veníamos viendo esos salarios y realmente se consideran que están un poco elevados para las condiciones que el país vive. Yo no dudo que la actual presidenta del Banco Central, la licenciada Rebeca Santos, está en análisis de esta situación y tiene esa preocupación porque siento que ya se ha exteriorizado suficiente. Yo esperaría que exista una política de ajuste salarial en términos generales, tanto en el gobierno central como en las descentralizadas que nos pueda generar. Ahora bien, hay que hacer bien el análisis y el estudio, porque por una parte usted de situaciones como la del Banco Central, usted puede ver dentro del gobierno central personas calificadas que están ganando sueldos que no corresponden a su capacidad, a su experiencia y a su aporte dentro de la institución, ¿verdad? Entonces, esto amerita un análisis más a profundidad desde el gobierno. Yo, Renato, creo que el gobierno de la República acaba de salir, tiene 3 semanas, 4 semanas creo necesita hacer una presentación formal y seria. Yo esperaría el jueves que la ministra de Finanzas haga esa presentación. Entiendo el atraso, realmente la presidenta fue afectada del COVID, yo fui afectado del COVID y sé que a pesar de que fue leve, son situaciones que nos dejan un poco aislados de la situación y de la problemática que corresponde. Entonces, yo esperaría que el día jueves la ministra de Finanzas nos haga una presentación clara, concisa en qué encontró y cuáles son las medidas que va a tomar. Es importante, y yo le mandé temprano un artículo del Banco Mundial muy interesante de cómo los gobiernos tienen que ganarse la confianza de que están haciendo las cosas correctas para que pueda haber una política fiscal, una política tributaria que reúna los requisitos y la expectativa que los hondureños tenemos. Yo creo que estamos conscientes que se recibió una cerca con una situación precaria, que la venimos arrastrando de varios años y que tal vez se agrandó en el último año por situaciones que todos conocemos, pero hay que definir una política. Yo creo que hay que crear una institucionalidad fiscal, una transparencia que nos genere a nosotros realmente una expectativa clara. Yo quisiera llamar a la población que esperemos un poco, que yo creo que el gobierno se está asentando, que para podernos darnos lo que son los proyectos de infraestructura productiva, lo que son la inversión en mano de obra, lo que son varios aspectos que los hondureños estamos esperando. Con esto no quiero decir, yo sí creo, igual que la mayoría de los hondureños, que no vamos atendiendo a la velocidad, a la dinámica que todos esperamos, ¿verdad? Pero yo sí llamo a que, usted lo dijo al principio del programa, seamos propositivos y esperemos que esta semana tengamos. Y lo que estoy diciendo no es distinto a lo que he dicho, es que si se nos está pidiendo sacrificios,
Lo que demandamos es también sacrificios del gobierno. Yo no estoy haciendo críticas en este momento porque sé que no tienen ni el mes, que no han presentado ni el informe, que lo iban a presentar ayer, pero que lo propusieron para el jueves. Yo digo que si nos quieren convencer a todos de que hagamos sacrificios, ellos tienen que decirnos, vamos a hacer este sacrificio nosotros. Por ejemplo, Pedro Barquero ya anunció que va a haber un recorte de gastos del 12% en todas las secretarías de Estado, que son como 13.000 millones de lempiras. Eso es lo que digo. Es decir, si usted se remite a ese libro del Banco Mundial, para que todos estemos satisfechos de que el sacrificio general... Tengamos confianza. Y tengamos confianza, queremos ver también que desde la esfera pública, que se lleve el 50% del Producto Interno Bruto. Sí, eso es bárbaro. Van a hacer sacrificios también. Voy a escuchar la opinión de Daniel Fortín. Bueno, en primer lugar, pues, un gusto estar aquí en este programa. Y gracias a ti por aceptar la invitación. Sí. Obviamente, ¿verdad? Vamos a hablar del otro tema también, ¿verdad? No, ya lo dije. Pero aprovechando, con este tema de los sueldos y salarios del gobierno, siempre se ha hablado de lo mismo en todos los gobiernos, de que se espera un sacrificio de parte del Estado en relación a los sueldos y salarios. Sin embargo, mi opinión es de lo que se debe hacer en el Estado, es hacer un verdadero análisis de puestos y salarios, de descripción de puestos, de requisitos de los puestos y de que los funcionarios cumplan con esos requisitos para estar en esos puestos. Porque yo soy de la opinión que toda persona debe estar remunerada de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a la responsabilidad del puesto, de acuerdo a la capacidad que el puesto exige. Entonces, por decir algo, si nosotros queremos tener buenos ministros, tenemos que tener ministros bien pagados. O sea, porque tenemos que tener las mejores personas que puedan estar ahí. O sea, no puede ser que un ministro o un presidente de un banco o de una institución financiera del Estado descentralizada, como decía José Luis, vaya a ganar menos de lo que es la encuesta de sueldos y salarios nacional. O sea, nosotros nos tenemos que enmarcar en eso. Existen encuestas, existen escalas salariales a nivel nacional de lo que gana un gerente, un funcionario, etcétera, etcétera. Entonces los sueldos deberían de estar acorde. No podemos venir nosotros a decir que porque alguien está en el gobierno tenga que ganar menos que una persona que trabaja en la empresa privada, porque no es justo. O sea, en primer lugar, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de los bancos, o sea, ¿cómo le vamos a decir nosotros tener un buen presidente, un buen subgerente, buenos gerentes en un banco como lo que es el Banco Central, como lo que es Banprovi, como lo que es Banadesa, como lo que son todas las instituciones financieras, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, que estén muy por debajo de lo que son los sueldos y salarios que se pagan en la banca privada? No puede ser, porque entonces no me voy a trabajar a esos lugares. Eso es discutible, pero sí, bien, es su opinión y yo la respeto. Pero es mi opinión, ¿verdad? Claro, o sea, claro, lo que yo creo es lo que pidió la ministra Rixi Moncada, que escuché las declaraciones de Pedro Barquero ayer, que ha pedido una reducción de todos los ministerios del 12%. Eso es excelente, pero ahí es donde viene la parte donde yo voy a analizar si la cantidad de empleados que yo tengo dentro del ministerio, dentro de la institución descentralizada, es la correcta. Eso es lo que yo tengo que ponerme a analizar dentro de cada institución, porque sí a veces se sabe de que hay personal personal adicional que no se necesita para la correcta funcionabilidad del ministerio. Y yo creo que cada ministerio, cada institución de estas debe ser trabajada y operada como una empresa privada, con la medida justa del personal que necesita para operar eficientemente. Y es ahí donde nosotros podemos venir y decir, bueno, no podemos tener en una institución, como a veces se rumora, que hay 4 choferes y 2 carros, o que hay varias secretarias y no hay suficientes jefes. Entonces tenemos que hacer ese análisis de puestos y salarios por ministerio para tener el número exacto que se debe tener. Porque pedir un sacrificio a alguien, y le voy a dar un ejemplo, usted aquí en Televicentro gana X cantidad de dinero.
Si a usted le pidiera la Presidente que quiere que le vaya a manejar el sistema de prensa de allá del gobierno, usted no se puede ir por menos de lo que usted gana en Televicentro. No puede, aunque quiera ir a servir al país, porque usted ya tiene gastos, usted ya paga una casa, usted ya tiene hijos en los colegios o en las universidades que tiene que mantener, tiene que pagar la cuota del carro, tiene que pagar todo lo que usted está acostumbrado a vivir en este momento. Entonces no se puede ir por menos, porque si se va por menos va a tener problemas en el futuro. Entonces, lo ideal es irse por un poco más, ¿va? Pero por lo menos por lo mismo, porque si no entonces tendríamos que tener miles de patriotas que estén dispuestos a disminuir su estilo de vida enormemente para poder servir al gobierno. No, es respetable la opinión de Daniel Fortín, es respetable, y la lógica me dice que lo que me estás diciendo justamente motivaría a una persona que se le ofrece un cargo público con un sueldo menor al que gana en el sector privado, si se va o no se va para la administración pública. Es correcto. Pero lo otro es, si los salarios del sector público deben ser coherentes con la realidad financiera del gobierno. Por eso digo que hay que compararlos con la encuesta salarial que hay en el país. O sea, si yo hoy día quiero contratar, por decir algo, un gerente comercial para mi empresa, un gerente de mercadeo, yo puedo pedir y decir cuánto tengo que pagarle a una persona que tenga esta capacidad, este estudio o esto, me lo dice el rango de salario que yo debo de pagar, no me lo tengo que inventar, eso ya está dado. Entonces yo tengo que contratar a alguien dentro de ese sueldo. Si lo contrato por encima de ese sueldo, bueno, estoy pagando de además. Si lo contrato por menos, pues tal vez no voy a tener la calidad que yo quiero, ¿va? Porque también el otro punto, si nos podemos comparar las finanzas del gobierno con la realidad financiera de Ficosa, de Banco Atlántida, de cualquiera de estas empresas grandes, el sector privado puede darse ese lujo. No, porque el tema de resultados es diferente. No, porque también hay otra... El sector público va más, es una cuestión más amplia, ¿me explico? No, pero hay que ver otra cuestión. Productividad y resultados financieros. Eso es una cuestión debatible. En el Estado es otra situación. Bueno, todo es debatible. No, Renato, tienes la razón. Solo quiero decir una cosa. Si nosotros hubiéramos tenido en cada institución del Estado personas que manejaran esa empresa como que estuvieran en una empresa privada, haciéndola altamente rentable, ¿dónde estaría hoy día Hondutel, la ENE, el SANA y todo? El SANA tendría represas por todos lados, la ENE no tendría pérdidas, Hondutel tendría la telefonía celular más eficiente del país. O sea, tenemos que ver ¿por qué no lo tenemos? Y eso es parte de lo que le estoy diciendo. O sea, tenemos que tener las personas capacitadas y adecuadas. De gobierno. Mire, en muchos países, el que se gradúe de universidad aspira a ser funcionario público, porque tiene una escuela y tiene una remuneración de acuerdo a sus capacidades. En cambio, en Honduras, en el gobierno central, no en las descentralizadas, es al revés. Nosotros tenemos mucho talento que quisiera aportar Honduras, pero la expectativa de salario que se presenta no es la correcta, porque tiene empleomanía. Entonces, el gobierno tiene más empleados de salarios medios y bajos que tienen un peso fuerte y tienen menos empleados en la dirección con capacidad, bien remunerados, que son los que pueden tomar decisiones y tener mejor efecto, productividad y servicios a la sociedad. Entonces, ahí es el tema que tenemos que tener un análisis más complejo, ¿verdad? Voy a escuchar la opinión que tiene el presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, don Michael, ¿cómo se pronuncia el apellido de...? Mayweather. ¿Cómo? Como el boxeador casi. No, Michael Wemeyer. Como el boxeador. Y se sonríe. Yo solo lo tengo grabado en el celular como copa. Así que como me salga la pronunciación, el botoncito del audio, don Michael, actívelo. Perdón, hoy sí. No había querido interrumpir la carcajada, porque realmente tenemos buena amistad tanto con Daniel como con don Juan. Sí, definitivamente, yo creo que vamos a ir ganando a lo que nosotros creemos que es el punto de este debate que vamos a tener hoy, que básicamente es un compromiso de parte del sector privado como un compromiso de parte del sector público. Pero, y recogiendo un poquito y tratando de enfilar lo que vamos a hablar en este momento, creo que lo que ha faltado en todo caso es una socialización. Y definitivamente
con el corto tiempo que ha tenido el gobierno en este momento para poder iniciar su intención de poder nivelar de lo que ellos tenían de promesa a lo que van a dar en todo caso durante su gestión estos 4 años, definitivamente tiene que haber un tiempo en que se tiene que alinear todo. Y ahorita sí estamos viendo en corto plazo, en 2 semanas, que han pasado algunas leyes que definitivamente no han sido bien socializadas y se habla de derogaciones en vez de mejoras. Sí, definitivamente yo creo que hay una brecha ahí de comunicación que necesitamos cerrar a través de una comunicación con todos los sectores y saber en todo caso el impacto, así como estábamos hablando en este momento de si se contrata un personal ejecutivo por un alto valor, esperando un alto retorno. Eso es lógico pensarlo en la empresa privada y eso yo creo que debería ser lógico también pensarlo en el sector público, donde cualquier erogación, cualquier gasto, cualquier sacrificio que tenga que ver, tiene que tener un valor que se traduzca en todo caso hacia una mejora en todo caso del estado actual que se tiene en todo caso o que se encuentra actualmente el gobierno. Sí, y no necesariamente los altos salarios en la administración pública nos garantizan honradez, porque ¿cuántos no han pasado por la administración pública con buenos salarios como para no hacer negocios ilícitos y han salido salpicados y requeridos fiscalmente por el Ministerio Público por deshonestidad? Eso es lo que hay que ver, Renato. O sea, insisto, para mí el gobierno tiene que hacer en cada ministerio un análisis del personal como lo haríamos en una empresa privada, descripción de puestos y salarios, ver que tenemos todas las personas que están calificadas para ese puesto, hacer buenas entrevistas de trabajo, revisar bien las referencias y estar monitoreando. Ya el hecho de que una persona sea honesta o no sea honesta, cada ministerio tiene que tener su propia forma de monitorear y de chequear que las personas actúen con honradez. Además, también es muy fácil, ¿verdad? O sea, las personas vienen y hacen una declaración antes de entrar al puesto de todos sus bienes y eso debe estarse monitoreando. O sea, la renta presuntiva es muy fácil de poder analizar. Es como que si a mí me dicen, mire, analice si Renato tiene más plata de lo que debería de tener, me tardo unas cuantas horas en analizarlo, pues. O sea, solo es de ver cuánto ha ganado en todo este tiempo y qué tiene. Ahora, ¿tú no tienes funcionarios en el gobierno? ¿Yo? Sí. ¿Cómo así? ¿Familiares? ¿Parientes? ¿No tiene parientes en el gobierno? Que me acuerde yo ahorita no. Ok, está bien. Te lo preguntaba para que nadie vaya a sospechar o a elucubrar que lo que decís es en función de que tenés parientes en el gobierno. No tienes parientes en el gobierno. Para nada, o sea, esa es mi opinión. Es tu opinión. No, es tu opinión. Que debe de ser, o sea, el gobierno debe tener las personas adecuadas para manejar todas las oficinas y todos los puestos pagadas de acuerdo a su capacidad, de acuerdo al puesto. Es que lo importante es decir, por decir algo, si yo voy a tener un conductor que va a atender a un ministro, por decir algo, tiene que ser una persona que tenga ciertas capacidades y también la confianza que le brinde, y ese puesto tiene que estar remunerado de acuerdo al puesto y salario. Pero ese escenario del sector privado no es tan fácil trasladarlo al sector público, ¿verdad? No, definitivamente. Es una realidad que tenemos que ver, ¿verdad? El Estado es una caja de oferta de trabajo para el partido político que ganó, ya sea de lo que sea, y esa es la tradición. Porque que ha mejorado porque la ley de servicios civiles en cierta medida se cumple, hay un poco de estabilidad y demás, pero que cada partido político que llega al poder, y sobre todo un partido político como Libre, que es la primera vez que llega al poder y que tiene una demanda, y que dentro de esa demanda debe haber capacidad, y que esa capacidad la puede potenciar. Y fíjate que yo quiero hacer un reconocimiento cuando uno analiza la estructura que está teniendo el gobierno. Veo gente con capacidad y con experiencia de años, pero al mismo tiempo veo mucha gente nueva, profesional, graduada en Estados Unidos, en Sudamérica, que se le está dando oportunidad, que tiene un pensamiento dentro de la filosofía libre. ¡Qué bien!
pero es profesional y eso me llena. Esperemos que la expectativa que yo tengo de esos profesionales, ojalá resulten. ¿Me explico? Pero el escenario privado no lo puedes plantear en un escenario público, ¿verdad? Tendríamos que pasar muchas décadas a llegar a eso. Decir, bueno, pero debemos iniciar hoy, ¿va? Respetando el criterio de Daniel, respetando el criterio de José Luis Moncada y de don Michael Wehmeyer, yo insisto, puedo estar equivocado, pero es mi forma de pensar que los salarios en la administración pública deben ser coherentes con la realidad económica del país. Con la realidad económica del país y con las finanzas del mismo gobierno. Puedo estar equivocado, Daniel. Puedo estar equivocado, respeto tu criterio, te lo digo con toda sinceridad, respeto tu criterio, José Luis, pero yo creo que los salarios en la administración pública deben ser coherentes con esa realidad. Quería agregar algo, don Michael Wehmeyer, y gracias porque ya lo miro más alumbrado. Solo me acordé de una palabra que utilizaban allá en mi pueblo en los años 60, no, decían más alusado. Mejor iluminado. Adelante. Me ayudaron un momento ahí los técnicos, pero sí, o sea, el punto es, si no lo equiparamos en todo caso en este momento hacia, como decía muy bien Daniel ahorita, hacia la encuesta, entonces pidamos en todo caso un scorecard, algo que realmente tenga que ver con un rendimiento que nosotros estamos esperando de parte del funcionario. En el momento que la persona accede a aceptar el reto, debería estar dando en todo caso ahí el resultado al final del ejercicio. Sí, sí. Bueno, pero fíjese, una observación, más allá del recurso humano del Banco Central y el salario, que yo creo que eso es revisable. Mi crítica más bien viene del pasado. Usted sabe que ese edificio costó $65 millones. Es decir, nosotros tenemos un edificio del Banco Central que cuesta $75 millones y no se construyeron muchos hospitales en el transcurso de los últimos 10 años. Es decir, yo no creo que el Banco Central ocupaba un edificio como el que tiene ahorita, no estoy en contra, pero las prioridades de inversión de infraestructura en el país eran más interesantes en salud y en educación. No, sí está en contra. Sí, si dice que no era prioritario, sí está en contra. Por eso le digo. No doremos la píldora. Pero las prioridades para mí deberían de haber sido diferentes, ¿verdad? Usted tiene que tener un edificio normal donde pueda funcionar, pero ese gasto que tuvo hubiera sido mejor invertido en hospitales y en escuelas. Ok, termino entonces con esta temática de los salarios para pasar a el tema por el cual ustedes fueron invitados. Pero quiero concluir esto primero con la notita corta, con el BO. Y luego con la nota de los diputados. El presidente de la coalición patriótica, Juan Carlos Rodríguez, criticó este lunes los exorbitantes aumentos a empleados del Banco Central. Una institución pública, tremendo. Mientras hay gente que no tiene que comer, que ni siquiera el salario mínimo recibe, ellos se recetan grandes aumentos de salario. Solamente porque es dinero que no les cuesta y que es dinero del pueblo para el pueblo, pero ellos lo quieren tomar para ellos. Yo creo que esto debe cambiar. Un reducido grupo de altos funcionarios entre directores, gerentes y subgerentes del Banco Central de Honduras recibieron incrementos superiores a los 22,000 lempiras. Ahí está el edificio que está criticando José Luis Moncada, que no era prioritario. Está en contra de que se haya hecho ese edificio que costó $65 millones cuando habían otras prioridades, como la construcción de hospitales. Muy bien, ahora vamos con lo otro. Pero antes, Renato, yo sí quiero dejar muy claro de que yo sugeriría que el gobierno analice la cantidad de empleados que tiene, que analice si cada institución tiene los empleados que debería de tener para operar eficientemente, y es ahí donde puede haber una reducción. O sea, reducir salarios, bueno, en primer lugar va en contra de la ley. O sea, no se pueden reducir salarios. Entonces, yo siento de que lo que se puede hacer es ese análisis de ver con cuánta gente debe operar eficientemente y bajar los costos de muchas cosas que se pueden bajar para poder ahorrar todo lo que se pueda ahorrar dentro de cada institución para lograr el objetivo del 12% que pide la ministra Rixi Moncada e ir incluso más allá si se puede. Muy bien, fíjate que yo tengo en la cabeza este asunto, porque a mí eso, que prometan las cosas
cuando quieren ganar simpatías entre la población y que luego se hagan indiferentes con lo que prometen, lo digo que me cae mal, profundamente mal. A la mayoría Mira de los que hondureños. 2 o 3 días después de que ganó el Partido Libertad y Refundación y el Partido Salvador de Honduras, como persona no es que me cae mal su promesa de habernos dicho aquí, soy el primero que voy a presentar una iniciativa para que nos reduzcamos el salario de los diputados. Pero cuando ya están en el curul, gozando de los beneficios, se tiran la pelota. Eso es lo que molesta. El típico político prometedor, enganchador, pero incoherente en su escala de valores. Para una eventual reducción de salarios como medida de austeridad no es el mejor, informó Racel Tomé. Hagamos las cosas bien. Salió cortado el audio, por favor. Hagamos las cosas bien. Si exigimos rigor, sacrificios, hagamos las cosas bien. Ahora sí vamos con la nota y el comienzo del audio de los diputados que prometen recorte de salarios y cuando ya están encaramados ahí o sentados en la silla, no se oye, hermano, no se oye la promesa que hicieron. El ambiente en el Congreso Nacional para una eventual reducción de salarios como medida de austeridad no es el mejor, informó Racel Tomé, quien indica que varios diputados han justificado que sus campañas para ocupar una curul les generó grandes costos. Yo no tendría ningún problema con ese tema, pero obviamente estas son decisiones colegiadas, es un Congreso. Aquí todos tenemos que dar una opinión. Y lo he platicado a lo interno del Congreso y muchos son de la opinión que obviamente han pasado por grandes costos para llegar al Congreso Nacional y que ellos realizan muchos programas y proyectos con sus comunidades y por lo tanto allá se devuelven los ingresos. De esta manera la enérgica y esperanzadora promesa de Sergio Castellanos de momento queda en el aire, puesto que la mayoría de parlamentarios no están dispuestos a hacer los sacrificios que unos días después del triunfo de Xiomara Castro en noviembre pregonaban. Y tal vez muchos se van a asustar de esto que voy a plantear yo, nuestra primera decisión, y de la cual nos deberíamos de sentir orgullosos, es decir, nos vamos a rebajar el sueldo de los diputados. ¿Tienen que irle a preguntar a Sergio? Pregúntele, porque si él dio esa opinión, ahora pregúntele qué pasó. El presidente de la coalición patriótica cuestionó la hipocresía de los parlamentarios del Congreso actual, puesto que cada vez se parecen más al anterior, porque no están dispuestos a hacer los sacrificios que el hondureño clama. Es porque no les conviene, porque ellos quieren el dinero fácil, y eso no es correcto. Creemos que si, así como hablaran, actuaran, tendríamos un país muy diferente a lo que tenemos, pero lastimosamente nos siguen sumiendo en la misma miseria. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que siempre ha sido respetuoso del tema de los salarios, pero indica que sería viable la creación de una política salarial para los funcionarios del Estado que deberá analizarse a lo interno de cada poder. Hay funciones públicas que tienen una gran responsabilidad y el tema salarial, cuando son salarios que más bien son muy bajos, en vez de ayudar, eso puede generar o promover la corrupción. Así que es un tema que tiene que analizarse desde adentro del Congreso, desde adentro del Poder Ejecutivo para establecer las políticas salariales pertinentes. Según la sociedad civil, es lamentable que una gran cantidad de diputados se muestren renuentes a una deducción salarial, cuando es el pueblo que les pide que se cambien las reglas del juego y que sean todos en la cama o todos en el piso. José Miguel Álvarez, Telenoticias. No se me puede activar la tableta, así que solo voy a leer este titular del Heraldo de hoy. 1.156 millones de lempiras se pagaron en prestaciones en diciembre para funcionarios Esos son públicos. otros 20 pesos, Renato. Meterlo en el mismo paquete. Es que es una piñata, se ha convertido en una piñata. La administración pública. Si mira todo ese montón de activismo, sí simpatizantes, militantes en las campañas, es porque todos quieren el empleo en el gobierno. Mete esto en el mismo paquete. Fue una cifra récord en los últimos 4 años, dice el Heraldo. Le doy crédito al Heraldo porque es del Heraldo. El pago coincide con la salida de altos funcionarios que cobraron elevadas indemnizaciones, aunque se incluye la cesantía todo el personal cancelado del gobierno. 1.156 millones de lempiras se pagaron en prestaciones en diciembre. Más de 8.100 millones ejecutó
el pasado gobierno en prestaciones en los últimos 4 años según la Secretaría de Finanzas. Entre diciembre de 2021 y enero de 2022 se pagaron liquidaciones por cesantías por encima del promedio de periodos anteriores. Una realidad de este asunto de los salarios públicos que no coincide para nada con la realidad económica del país. Efectivamente, Renato, yo esperaría que esta cantidad de información que nos han dado en capsulita la podemos ver consolidada, organizada el próximo jueves, y hoy quisiera que hubiera mejor coordinación de comunicación de parte del Gabinete Económico, donde realmente tanto ustedes como los que estamos estudiando esto y la población general tengamos un concepto general de lo que encontraron, pero sobre todo cuáles son las medidas que se van a tomar, incluyendo el sacrificio que el gobierno tiene que tener. Ese puntito. Aprovechen esta coyuntura, donde hay la disposición interna e internacional para que el gobierno de la presidenta Castro tenga éxito, porque ya no aguantamos que el país se hunda. Aprovechen esta coyuntura donde queremos todos hacer el sacrificio por el bien de las finanzas y consecuentemente el bien del gobierno, que el próximo jueves nos digan, así como estamos a través de iniciativas, esperando sacrificios del sector privado y toda la gente, estos son los sacrificios que nos comprometemos como gobierno también. Y así serán coherentes. Pero que unos estemos sacrificándonos y otros gocen de las mieles del poder con salarios altos y con gastos innecesarios en una realidad económica difícil para el gobierno, no es coherente. Vamos a la pausa y enseguida retomamos el tema para el que fueron invitados. Esa iniciativa, ¿cómo se llama esa iniciativa, Daniel? ¿Te acuerdas? Es un decreto amplio de... lo de las exoneraciones. Sí. Lo de las exoneraciones. Con don Michael Wemeyer, Daniel Fortín y José Luis Moncada. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Momento de noticias en Frente a Frente. Si está pasando, está en tunota.com. Estos son nuestros titulares esta mañana relacionados con el tema. Unos 70 burócratas ganan 100.000 empiras en el Banco Central de Honduras. Está pasando. Hong Kong hará test a toda su población para frenar el avance del Omicron. Ucrania romperá relaciones con Rusia por reconocer repúblicas del Donbass. La jefa del Comando Sur, Laura Richardson, visitará Honduras esta semana. Honduras tiene uno de los presupuestos de ingresos y egresos más altos de la región. Presentaremos solicitud para un nuevo TPS, dice Eduardo Reina, canciller de la República, sobre su visita a México. Hondureñas de entre 20 y 40 años de edad son las más contagiadas por COVID-19. Estas y otras noticias están disponibles en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos de todo tipo están disponibles, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Leemos nuevamente el tema de esta mañana. Si se nos está pidiendo un sacrificio a todos, ¿qué sacrificio hará el gobierno para que le rinda el dinero y así tener un margen decente de recursos para la inversión pública? Envíe sus comentarios a Frente HN para que podamos leer sus opiniones. Mira qué interesantes opiniones, por ejemplo, la de la colega periodista Raquel Romero, directora de los medios digitales de Televicentro y Emisoras Unidas. El problema para mí no es que ganen igual o mejor que en el sector privado, el problema es que no rinden ni el 10% que rendirían en el sector privado y no hay quien les exija gestión por resultados, si cumplen bien y si no también. Esa lista tú la mencionabas. Edwin Romero, mi colega periodista, lo que se debe valorar es meritocracia para buscar los mejores resultados. Y lo que decís es correcto, es necesario valorar la honestidad. Es que te pueden dar 300.000, pero si en la vena llevas la corrupción, sí,
tu propósito cuando te metiste a un movimiento interno, y que ese movimiento interno ganara las primarias de ese partido político, fue hacerte dinero llegando al poder, aunque te den un cargo en el Ejecutivo de 300, 400 mil empiras, vas a actuar con vena corrupta, sin importarte que el salario que tenés es suficiente para no corromperte. Y así, Juan Carlos Segovia, la empresa privada por su naturaleza es austera. A nadie que le cueste el dinero lo pretende despilfarrar en gastos innecesarios, a diferencia de la cosa pública. A nadie le cuesta el dinero, por ende lo despilfarran. El abogado Melvin López Herrera, el gobierno de entrada debería recortar el sueldo de los nuevos funcionarios nombrados o por nombrar. Muchos de ellos vienen de la llanura y no vienen a hacer un sacrificio económico personal. Entiendo que no hay ley ni disposiciones a lo interior de estas instituciones que impongan un monto determinado como salario a esas categorías de funcionarios. Y si lo hubiera, puede acordarse una necesaria reducción de esos emolumentos. Los que aparentemente vienen del sector privado con sueldos similares, algunos, entre paréntesis, inclusive pidiendo licencias en sus trabajos, llegarían por especulación económica, pues han estado y seguirán estando muy bien donde han estado. Si no contaran con ese estímulo especulante, no volarían a esas chambas. Y sigue el abogado López Herrera con sus mensajes. Hay infinidad de mensajes breves porque ya se nos va a ir Michael Westmeyer y quiero escuchar la opinión sobre esta iniciativa de exoneraciones. Vivian, adelante. Listo. Leemos los comentarios que nos llegan a frente HN. Reinaldo Escobar Andino. El gobierno es la única institución en donde no hay y siempre hay. No hay para inversión pública, pero sí para estos altos salarios y otros gastos. Que primero se ajusten los sueldos de altos funcionarios y diputados y después le pidan al pueblo cualquier sacrificio. Añade, decir que el gobierno está en crisis y que debemos sacrificarnos es casi una burla a un pueblo empobrecido. Este pueblo que siempre ha sido el sacrificado. Es imperativo implementar una política de transparencia y disciplina financiera en todas las dependencias del Estado. Avilés, que se prohíban gastos, pagos de celulares, alimentación, viáticos y gastos de viajes, gastos de representación, vehículos del Estado y todo aquello que siga acrecentando sus beneficios, en contraposición de que se vuelva una carga para la mayoría de los hondureños. Jonathan, si en el Congreso los salarios son ridículamente altos, en el Banco Central son escandalosos. En el caso del Congreso Nacional se le preguntó masivamente a Russell Tomé y él solamente dijo, para eso no hay ambiente. Continuamos. Sí, para sacrificarse no hay ambiente, según Russell Tomé en el Congreso. Para sacrificarse los diputados no hay ambiente en el Congreso. Qué cosas, qué bonito. Se sacrifiquen los demás, nosotros no. Don Michael Westmeyer, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, con este asunto de la iniciativa que se va a socializar el jueves, tienen reunión con el COEP, la Comisión de Diputados del Congreso Nacional. Me gustaría escuchar su opinión, cómo afecta en el rubro suyo, en el rubro del turismo, usted como presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras. Adelante. Gracias, Renato. Y hay que ver que esto viene afectando esta industria desde hace 2 años que tenemos esta crisis. El hecho de que le estemos coartando, y aquí voy a pintar a grosso modo en todo caso el impacto de las devaluaciones que están hablando en este momento. Primero, le están quitando capacidad de compra a la población. Y estamos hablando que uno de los efectos más impactante que va a tener en todo caso, sobre todo saliendo de esta crisis, y no solamente para Honduras, sino que para Latinoamérica, va a ser la inflación. Obviamente nuestras empresas turísticas quieren vender. El hecho que ya no le estemos devolviendo el 8% en las compras por tarjeta de crédito, que básicamente es la mayoría de compras. Nuestras empresas, muchas de ellas son muy digitales, no tienen en todo caso es parte de efectivo. Las compras vía tarjeta de crédito son bastantes y veremos en todo caso la capacidad limitada de compra del hondureño, sobre todo ahorita que estamos tratando de empezar a recuperarnos. Y segundo, en la ley de incentivo al turismo, esta ley de incentivo viene más que todo para impactar grandes inversiones en infraestructura. Tenemos pocas empresas realmente las que han podido en todo caso ingresar a través de esta ley, y de por acá en todo caso aquellas empresas que se han acogido hasta este momento
esperamos que lo que vayan a hacer en Congreso no vaya a ser algo que sea retroactivo y vaya a afectar lo que ya está puesto para la inversión y los inversionistas que tienen. Por ejemplo, el puerto de cruceros en Roatán es uno que se miraría afectado en todo caso por la derogación de esta ley, y de donde en todo caso nos viene la mayoría de divisas y la derrama económica que deja nuestro rubro. Y asimismo, pues en consideración a futuro para otros ingresos, porque sabemos que actualmente pues nos estamos viendo como muy cotizados como para tener más ayuda durante este gobierno, y esperaríamos en todo caso que este tipo de decisiones no vayan a coartar de alguna manera las oportunidades que se puedan tener de inversiones, sobre todo en el sector turismo. En desacuerdo si esto se aprueba de la manera como está planteado ahí en la iniciativa, entonces, don Michael. Completamente en desacuerdo. Si es derogación, estoy completamente de acuerdo. Si es algo de que nos sentemos a comunicar, de que nos sentemos a ajustar en todo caso a estos próximos, con compromiso una vez más, ¿verdad?, estos próximos 4 años de gestión que va a tener este gobierno. No le voy a quitar más tiempo porque sé que usted tiene un Zoom en este momento, a menos que sacrifique el Zoom para quedarse aquí con nosotros. ¿O no? Ya tenía esos 5 minutos que les avisé que no podía entrar y ya así no puedo, ya me toca ahorita participar. Nos vemos pronto entonces, don Michael, nos vemos pronto. Gracias por el tiempo. Muchas gracias. ¿Y tú qué piensas sobre esta iniciativa que estoy presentando aquí en pantalla en este momento? Supresión de exoneraciones. Daniel. Renato, este decreto o proyecto de ley que fue enviado al Congreso en días pasados está llamado supresión de exoneraciones. Sí. Para mí, en primer lugar, tenemos que definir que el nombre está mal puesto, porque no están suprimiendo exoneraciones, están suprimiendo exenciones. O sea, vamos a ver, una exoneración, y esto es lo más importante, todo el mundo está hablando de exoneraciones, y exoneraciones son otra cosa, ¿ok? Incluso en este decreto, en uno de los considerandos, dice que las exoneraciones en Honduras andan alrededor del 7%. Lo que no dicen es que 3% de ese 7%, o sea, la mitad se va en el impuesto sobre ventas de la canasta básica. Entonces, ahí tenemos que ver dónde están esas exoneraciones. Pero en este caso, este decreto tiene varias partes. La primera parte habla de suprimir el 8% de devolución del 15% de lo que se paga con tarjetas de crédito. Vamos a ver. Hay que ver también por qué se origina esta situación de las tarjetas de crédito. En Honduras hay aproximadamente 700,000, 800,000 tarjetas de crédito. 1.200.000 ya. El último dato que yo tengo, que me lo enviaron de la comisión, son 700 y pico mil. 800,000 tarjetas de crédito. Pero el tema es el siguiente. Aquí, en tiempo del gobierno del presidente Mel Zelaya, se empezó a trabajar en lo que era la ley antievasión. Y como parte de esa ley antievasión, parte de eso era lograr que todo el mundo facturara lo que vende. Entonces, se hizo un incentivo más adelante, basada en esa ley de antievasión. Recuerden ustedes que la ley de antievasión, nosotros terminamos de revisarla junto con finanzas en el 2009, y esta ley fue presentada en el Congreso y no se aprobó. Y luego en el gobierno del presidente Porfirio Lobo, entre el 2010 y el 2014, fueron aprobados 11 paquetazos que representaban 11 partes de esa ley antievasión. Entonces, el motivar que la gente pagara con tarjeta de crédito hacía de que
cuando yo voy a un establecimiento y pago con una tarjeta de crédito, inmediatamente queda registrado en el banco como ingreso de esa empresa y me cobran el 15% y va a pagarse directamente al Estado. Entonces es una forma de poder controlar la facturación de todos los establecimientos. Esa parte es buena. El gobierno ahorita podría decir, bueno, ya la gente ya se acostumbró a pagar con tarjeta de crédito, ya ese incentivo no es necesario, ya la gente no anda con tanto efectivo como andaba antes, y pueden tener razón. O sea, estas personas, estas 800,000 personas, están ya acostumbradas a ello. ¿Qué representa eso? Por cada 100 lempiras que yo pago con una tarjeta de crédito, a mí me devuelven un lempira con 20 centavos en impuestos sobre ventas. O sea que si en promedio alguien gasta 10,000 lempiras en tarjeta de crédito, lo que le devuelven son 120 lempiras. O sea, podríamos decir, no es mucho, podríamos decir, está bien, hay que suprimir ese beneficio porque afecta solo a los tarjetavientes y solo a los tarjetavientes naturales, no a los tarjetavientes de tarjeta de empresario, o sea, solo a nosotros, al pueblo. Pero las personas que tienen tarjeta de crédito, pues podríamos tener ese sacrificio para apoyar otro de los considerandos que dice este decreto, que es ayudarle a la presidenta Zelaya Castro a recuperar la economía del país. Entonces, conforme a las tarjetas de crédito, pues este es el análisis. Para mí, eso podría ser, solo hay que tomar en cuenta de que podría motivar que la gente deje de pagar con tarjeta de crédito en los establecimientos y se pierda la medida anti-evasión, pero es una medida que no afecta tanto a mi juicio particular. Luego tiene otra parte el decreto. No, pero quédate ahí. Y es bueno para comprensión de la gente. Se nos pide sacrificio. Y tú dices, si gastamos con tarjeta de crédito 10,000 lempiras, y de aprobarse esta iniciativa, lo que vamos a pagar adicionalmente van a ser, ¿cuánto dijiste? 100 lempiras. 120 lempiras. 120 lempiras. Y entonces, ¿qué son 120 lempiras? En un consumo de 10,000 lempiras, para alguien que ha usado las tarjetas de crédito. Tienes razón, yo pudiese pensar, me piden que haga este sacrificio. ¿Qué son 110 lempiras por este consumo de 10,000 lempiras que hice? Voy a sacrificarme por el bienestar del gobierno, porque me lo están pidiendo. No, por el bienestar del Estado, si hacen buen uso de esos fondos en el gobierno, ¿verdad? Con políticas públicas que las ejecuten y con honestidad. Fortaleciendo confianza. Correcto, voy a sacrificarme. Tu pensamiento me parece lógico y oportuno. Voy a sacrificarme. Renato, pero hay otra parte de esto. O sea, el tema es que este decreto es un decreto que está suprimiendo exenciones de impuestos sobre ventas. Entonces, es un decreto que nos vamos a sacrificar los 9 millones de habitantes. O sea, por eso es que yo iba por partes. La parte de la tarjeta de crédito afecta a 800,000 personas que tienen tarjeta de crédito, pero las segundas dos partes de este decreto vamos a afectar a los 9 millones de habitantes de Honduras, y es ahí donde hay que analizar si vale la pena quitar esas exenciones, porque son exenciones, esas no son exoneraciones, porque la exoneración beneficia a un particular, a un particular en específico. La exención es a todo el país, a todas las personas. Entonces, ahí es donde vamos a ir a la otra parte, donde lo que nos vamos a sacrificar y los que vamos a poner el dinero para que el Estado pueda recuperar la fortaleza que aparentemente tiene perdida, porque como encontró la economía, que es lógico, nos van a dar una charla el jueves a las 11, la ministra Rixi Moncada, donde nos va a decir el panorama cómo está, pero la verdad es que todos los que más o menos entendemos algo de economía sabemos cómo está la situación del gobierno. O sea, lo que vamos a ir
a escuchar los números Bueno, específicos. antes de pero escuchar veamos ahora, impuestos sobre venta. Esto estamos hablando hacia de allá impuestos vamos, sobre hacia allá venta. vamos. Pero en el asunto de las tarjetas de crédito y las 800,000 personas que hacemos uso de ella, tú dices que es tolerable. Tú dices que es tolerable. Yo pienso que con las tarjetas de crédito puede ser tolerable. Okay. ¿Qué piensa José Luis? Mire, en primer lugar, Renato, yo siento que tengo que manifestar que el día de ayer tuve bastante diálogo sobre esta temática y ese decreto que ha creado bastante preocupación en la mayoría de los hondureños, y no solo en un sector, sino que en la mayoría, en el sentido del sacrificio que podía implicar esto. Entendería que hay una intención de retirar el decreto y tener un mejor análisis, socializar más el tema y que regrese al Ejecutivo, y yo esperaría que el juez y la ministra nos aclarara. Pero si vamos a analizarlo, el documento como se envió al Congreso, realmente es preocupante. Es decir, yo entendería pues que la ministra de Finanzas con sus dos nuevos viceministros, que me parecen dos personas altamente calificadas, la licenciada Rivera y el licenciado, se me fue el apellido, Ramírez, son dos personas que conocen el tema y están apoyando a la ministra. Esperaría eso, y que para ellos fue una salida inmediata de cómo poder tener ingresos de aproximadamente 4,000 millones, más la reducción del 12% que están queriendo tener de las instituciones del Estado, para poder tener más o menos algunos números, más la suma de los 2,000 millones de que se les autorizó de endeudamiento. Yo esperaría mejor comunicación para que estas cosas no levanten esas bolas de nieve de oposición al sector. Indiscutiblemente el artículo 1, yo coincido con Daniel, no tiene una afectación mayor. A mí me preocupa más, Renato, el artículo 4, cuando habla sobre el tema de lo que es el 15% de las transacciones del sistema financiero. Ok, hacia ahí voy. Ahí me preocupa más sustantivamente, porque yo coincido con Daniel, eso no es una exoneración, no es una excepción, nunca han estado grabadas las transacciones financieras y en ninguna parte del mundo las están, porque no es un bien ni es un servicio, es una transacción que no tiene que tener ningún tipo de gravamen, porque es una transacción en estricto sentido de la palabra. Yo le decía a usted le pido que me profundice su opinión después de la pausa, que tengo que ir a una pausa en este momento. Para usted entonces lo de las tarjetas de crédito es tolerable. Es tolerable, para Daniel Fortín igual es tolerable, pero donde sí hay reservas, nos lo anticipa aquí José Luis Moncada, es con las transacciones financieras. Ya les vamos a explicar. Definitivamente en las dos, en la parte de la construcción y lo de la los servicios construcción. financieros, que eso golpea a la población general. Correcto. Ahí es donde vamos. se van a sacrificar los 9 millones de personas. Hacia ahí vamos. Ni los bancos ni las constructoras se van a sacrificar tanto como el pueblo. Ok. Eso es lo que vamos a analizar. Muy bien. Si consignamos entonces ya oficialmente la muerte del empresario José Francisco Saibe. Sí. Creador del teatro San Pedro Sula, el teatro Francisco Saibe, ¿verdad? Una persona que realmente con mucha trayectoria en el campo profesional de la ingeniería y la construcción, y sobre todo un aportante a la cultura y el arte en San Pedro Sula. Yo gozaba de la amistad de él y siempre iba a las obras y me decía, usted es mi audiencia capitalina que siempre me acompaña en las obras, ¿verdad? Y siempre me sentaba a conversar con él. Así que lamento y el sentido pésame para su familia. Un hombre muy querido en San Pedro Sula, ¿verdad? Y en todo el país. Yo creo que es un hombre que merece un reconocimiento póstumo de toda la sociedad, ¿eh? Sí. Don José Francisco Saibe ha fallecido, entiendo que este día. Nosotros recibimos la información como a las 6:30 de la mañana, pero se nos fue difícil confirmarlo con un familiar. Y esto, cuando usted vino a las 7, nos dijo, voy a confirmarle, ya se lo han confirmado. ¿Conociste a José Francisco Saibe, Daniel? De referencia nada más. Sí. Creo que, o sea, en primer lugar, un sanpedrano que le dio mucho a lo que es la cultura en San Pedro Sula, y tengo entendido que fue un gran ingeniero, ¿verdad? Sí. No, la constructora Saibe hizo muchas obras en San Pedro Sula, pero sobre todo en la parte cultural, que es un tema que en San Pedro Sula supera a Tegucigalpa en ese aspecto. Tener un teatro como él construyó, con un esfuerzo, con una fundación, sin fines de lucro, sino que compartir cultura y arte, es reconocible, señor. Yo creo que es una de las pocas personas
que yo me he sentido satisfecho en una labor realmente patriota. Pues lamentamos la muerte de este gran hondureño, José Francisco Saibe, y en nuestras emisiones noticiosas de Televicentro y Emisoras Unidas van a tener ustedes más detalles. Daniel, me dicen que el cálculo que hiciste no es correcto. Me dicen, buen día, ese cálculo está mal. Al cancelar el retorno del 8% sobre impuesto, al gastar 10,000 lempiras, lo que estaríamos pagando de más son 800 lempiras y no 120, como su invitado lo dice. Bueno, calculémoslo de esta forma. ¿Cuánto es el 8% del 15%? Hagamos un ejemplo. Yo pago 100 lempiras sí. con una tarjeta de crédito. Sí. Me cobran el 15% de esos 100 lempiras, son 15 lempiras. ¿Cuánto es el 8% de 15%? 1.2, 1.20. Si yo tengo 10,000 lempiras, entre 100 por 1.20 son 120 pesos. Sí. Bueno, vamos entonces al otro puntito clave. Y aquí les voy a mostrar el artículo número 4 del decreto. El artículo número 4 del decreto. No, es que el borrador que me mandó José Luis está malo. El que me envió Daniel sí está actualizado. Barbaridad. Sí. Como qué barbaridad. No, sí. Estos amigos, yo no sé por qué está malo, porque ese fue el que tengo yo, ¿verdad? Pero el artículo está arreglado 4, el de José Luis entonces. El artículo 4 es que yo no. Ya lo arreglé, ya lo arregló José Luis. Ya lo modifiqué. Reformar el artículo 15, literal D y F del decreto número 24, de fecha 20 de diciembre de 1963, y sus reformas, contentivo de la ley del impuesto sobre ventas, en el sentido de eliminar las exoneraciones a los servicios de construcción, servicios bancarios y financieros, la compraventa y el arrendamiento con opción de compra de bienes inmuebles, el cual debe leerse de la siguiente manera. Bueno, comencemos. ¿Qué implica para el país eliminar las exoneraciones en los servicios bancarios? Comencemos con los servicios bancarios, José Luis, y después con la construcción. Mire, en primer lugar, la palabra exoneración está mala. No existe una exoneración de los servicios financieros y bancarios, ¿verdad? Sí. En ningún. Entonces, ahí ya de por sí el decreto tiene un error de forma. Por otra parte, si hablan sobre este tema, entonces están hablando de una imposición de un nuevo impuesto del 15% por el servicio bancario financiero, lo cual no procede. Son transacciones, no es un bien o un servicio, son transacciones a través de una moneda que sirve después para adquirir un bien o un servicio. Pero esto en ninguna parte del mundo existe, que las transacciones financieras tengan un tipo de impuesto. Esto sería gravar realmente directamente a las personas e instituciones de una manera sustantiva. Un ejemplo sencillo que yo puedo dar es que, por ejemplo, el señor Renato tiene, por decir, 50,000 lempiras en el banco, en una cuenta de ahorro, y tiene una tarjeta de débito. Entonces, el día de mañana él pasa por un ATM y dice: voy a sacar 5,000 pesos que tengo que hacer unos pagos. Por esos 5,000 pesos que son de él, que es de su pecunio, de su trabajo, él va solo por sacarlos a pagar 15%. Es decir, yo creo que estamos distorsionando totalmente lo que es el sistema financiero y su función. Esto tendría un impacto negativo. Se ha trabajado mucho en la inclusión financiera, en la bancarización. La mayoría de los hondureños ya tenemos tarjeta de débito, tarjeta de crédito, tenemos banca electrónica. Se está trabajando de una manera fuerte en todo lo que son los fintech, que son todas las aplicaciones para poder transar y pagar bienes y servicios. Y si usted va a grabar eso, va lo que hacer es retroceder totalmente el avance sustantivo que Honduras ha tenido en esta materia, y que fue elevadamente su crecimiento por la pandemia, que la pandemia nos obligó a hacer este tipo de transacciones, y por eso va a cobrar. Yo creo que el análisis no es el correcto, no es el prudente, no manda un buen mensaje a la banca nacional e internacional, al usuario y a la competitividad que el país requiere. Entonces, yo ahí en ese numeral 4 yo sí creo que hay un error que hay que ratificar de forma inmediata. En ninguna parte del mundo, usted va a Estados Unidos y usted hace una transacción financiera, a usted le cobra el banco una comisión por servicio, pero nunca le va a cobrar un impuesto o un gravamen, llámese como se llame. Es más, si usted se da cuenta,
Cuando pusieron la tasa de seguridad, no le pusieron impuestos, le pusieron tasa de seguridad, por lo mismo, porque tiene un objetivo muy claro y conciso a una actividad de prevención en seguridad, y por eso no le pusieron impuestos, porque las transacciones financieras no pueden ser grabadas de ninguna manera. Y además, eso de servicio financiero es cualquier transacción, es muy amplio, como la banca, ¿no? Es muy amplio. Es decir, a mí en términos particulares, cuando escucho que las remesas no estarán grabadas, pues entonces, ¿cuál es una transacción financiera de una remesa? Usted, un hondureño que trabaja, se esfuerza, le remite a sus padres, a sus hijos $1,000, y usted va a un banco a retirarlo, a convertirlo en lempiras, es una operación financiera, es una transacción, y si usted le va a grabar, quiere decir que le va a disminuir 15% de lo que el hondureño le mandó de cualquier estado de Estados Unidos o de España a su compatriota acá. Es una transacción financiera, es parte de la operación financiera que está mencionada muy general en ese artículo, que para mí no cabe porque la exoneración no existe, la excepción no existe, simplemente las transacciones financieras no están grabadas en ninguna parte. Muchas gracias, José Luis. ¿Podríamos agregar algo, ir más adelante sobre eso? Sí, Daniel. Hay un tema muy importante con el tema de las remesas. O sea, José Luis explicó muy bien lo del tema financiero, y estoy muy de acuerdo. No se pueden grabar con impuestos los servicios financieros, porque entonces adicionalmente el banco va a tener que hacer facturas por todos esos servicios financieros, o sea, comisiones de desembolso, emisión de un cheque de caja, un retiro de una tarjeta de débito. O sea, va a tener que hacer facturas por todo eso para poder cobrar el 15, al menos que cambiemos la ley de facturación de Honduras. ¿Ok? Pero con la remesa, o sea, hay dos cosas. En primer lugar, miremos el origen de una remesa. Yo estoy en otro país, ¿ok? Y yo recibo una cantidad de dinero que me gané honestamente. Y de ese dinero que yo me gané, por el cual yo ya pagué impuesto, ¿ok?, yo le mando a alguien en Honduras $100. Vaya. $100. ¿Qué es lo que acostumbra el hondureño? 100, $200. En primer lugar, ese dinero en Honduras no puede ser grabado con impuestos porque Honduras no tiene renta mundial, tiene renta territorial. Entonces, yo estoy recibiendo ese dinero de afuera, que otro ya pagó el impuesto por ello. Entonces, yo no puedo pagar impuestos sobre la renta por ese dinero, si hablamos de impuestos sobre la renta, porque Honduras no tiene renta mundial. Por otro lado, no me pueden cobrar el 15% por recibir un dinero que me están enviando de allá, es imposible. Me podrían cobrar el 15% por el servicio de entregarme el dinero o por traerme el dinero de allá para acá como servicio financiero, lo cual pues en cierta medida desmotivaría la forma de envío. Yo no sé si ustedes se acuerdan antes cómo se enviaba el dinero de los Estados Unidos para estos países. O sea, era a través de amigos que le traían el dinero a la gente, a través de viajes, gente que se lo mandaba. No conocimos, es época suya. Es época de nosotros que estamos un poquito más viejos que ustedes, aunque no nos miramos así, va, pero ni modo. El asunto es de que cuando empezaron las remesadoras, que es lo correcto, porque el hecho de utilizar personas para traer bienes de un país a otro es ilegal. Entonces se formaron las remesadoras y se empezó a enviar el dinero, y eso ya se cobra un servicio por ello. Por traer el dinero cobra un porcentaje, y lo cual es lógico, pues, porque es la seguridad. Entonces, solo se podría cobrar el 15% a ese servicio. Y el nada 15%, más. mire, más bien se trabaja para bajar ese porcentaje. Y se debería de porque lo que quieren es que los hondureños reciban una mayor cantidad, porque hay competencia. Es nuestro principal producto de exportación, o sea, eso es lo que nos tiene salvado en Honduras. El recurso humano, eso es lo que tiene salvado, desafortunadamente. O sea, es algo que ni siquiera lo deberíamos de decir, pero para ti entonces el concepto servicio financiero es tan amplio que inclusive nos deja entrever que hasta cobrarían por las remesas, ese 15%. Cobrarían por el servicio, o sea, si lo entiendo bien y si lo entiendo creyendo de que el concepto está claro, tendrían que cobrar 15% por el servicio del envío de la remesa. Claro. Nada más. O sea, pero
Pero no grabarlo con ese 15%. Pero obviamente, como dice José Luis, los servicios financieros no se cobran en ninguna parte del mundo. Sí. Entonces les cobra impuestos. En desacuerdo entonces con eso. Porque eso definitivamente es lo que motivaría. En primer lugar, es a que vuelvan a ver las transacciones en efectivo, a no creer en el sistema financiero, etcétera, etcétera, Mira, etcétera. Renato, y yo ahí quisiera hacer un énfasis en lo siguiente. Sería muy importante conocer, y como expresidente de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, una opinión técnica de las actuales autoridades de la Comisión Nacional de Banco y Seguros, que aunque sean el mismo gobierno, tienen que manejar una objetividad y decir cuál va a ser el efecto que pueda tener para el sistema financiero y para el usuario si esta medida se aprueba como está ahí, ¿verdad? Porque es parte de la función del órgano supervisor llamado Comisión Nacional de Banco y Seguro velar por el interés del usuario y que las condiciones de esos supervisados sean las mejores. Pero si esta medida del mismo gobierno va en contra de eso, una opinión técnica yo la demando, donde la Comisión Nacional de Banco y Seguro ahorita emita, mire, la bancarización ha crecido, la inclusión financiera se ha ampliado. ¿Cómo es posible que usted habla de inclusión financiera y dice los pymes? Ellos hablan hasta de las señas, que a mí me parece fuera de contexto, ¿verdad? Que hay que prestar, ningún banco tiene sesgo por etnias o lo que sea. Los bancos prestan por sus condiciones, pero si quieren inclusión financiera y van a meter este tipo de impuestos, pues es para atrás que vamos, no para adelante. Muy bien. Entonces, ahí sí se ocupa tener. Ojalá que se retroceda en esta materia, yo creo que necesita un mejor análisis. Yo entiendo un poco la desesperación de buscar recursos, pero esto tiene que tener un mejor análisis porque el efecto sería contrario, más bien, porque ya no habría esa cantidad de impuestos porque la actividad económica tendría un estancamiento. La eliminación de exoneraciones, aunque ustedes dicen, está mal empleada esa palabra, exoneraciones. Exenciones. Debería ser exenciones. La eliminación de esas exenciones no solo son a los servicios bancarios y financieros, también abarca a la construcción. ¿Qué implicaría para la construcción? Y le voy a dejar esta parte a Daniel Fortín, que es el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, inmediatamente después de la pausa comercial. Bueno, la gente está interesada en el tema que estamos discutiendo porque repercute en su economía, pero mira que quedó más prendida de los salarios de la administración pública. De hecho, nos siguen llegando mensajes, Vivian, sobre la primera parte del programa. No vamos a desaprovechar que la gente sacrificó algunos minutos para escribir y no pasárselos, así que vamos a leérselos. Adelante. Así es, Renato. Nos dice Rodolfo Salgado. Mira, Renato, el pueblo no tiene la culpa de la corrupción. ¿Qué cosas nosotros tenemos que sacrificar? No, ahí dice que cachimbón, dice ahí. Quise evitar la palabra, pero... No, pero entonces va a decir la gente que no puede leer. Y si bueno, usted puede leer, ¿qué listo. Cachimbón dice? Vamos a ver, siga. Nosotros tenemos que sacrificarnos por los desmanes de la burocracia estatal. Si no pueden manejar estos temas, que renuncien. Coralia Flores. Estos son grandes sueldos y yo peleando más de 5 años para que me paguen el arancel. 30 años de laboral y gano una miseria. Triste. Marta Elena. No es correcto equiparar salarios de ejecutivos de empresa privada con los empleados de gobierno. Los altos puestos de la empresa privada generalmente lo ocupan parientes de los dueños o accionistas de la empresa y por lo tanto sus salarios pueden ser exagerados. En el sector público se han nombrado personas que son parientes de los diputados. Tal es el caso de la hija de Mauricio Oliva, nombrada en el Banco Central de Honduras, en un puesto inventado, innecesario y con un sueldazo de entrada. Toda esa gente nombrada por política debe ser analizada y despedida si el caso lo amerita. Josué Gallo. ¿Ser justo? Quiere que nosotros, pueblo, se sacrifique. ¿Y los de arriba qué? ¿De dónde les sale el salario? Realmente, pueblo, nosotros somos los jefes. Antonio Toñito Varela. Reducción de salarios de los diputados. Reducción de tanto personal en cada ministerio. Cada ministro como que tiene asistente y parece que los asistentes tienen asistentes. Reducción del salario para ellos. Si quieren ostentar a esos puestos, que trabajen por un salario mínimo, hasta de 40,000.
Pero ganar más de 100.000 lempiras al mes cuando a muchos hondureños no les pagan en sus trabajos ni el salario base, y recordemos que todo va aumentando, la canasta básica, energía, combustible. Dice Noelia Ferrucino, estamos hartos de tanta corrupción en todos los niveles. Y añadió, bueno, creo que se debe iniciar reduciendo el salario de los diputados y un montón de ministros y otros empleados del gobierno que devengan salarios estratosféricos. No se puede seguir con los mismos vicios de los funcionarios anteriores. Demuestren que de verdad quieren hacer algo bueno por el pueblo. Y lee el último, el de Belki Jiménez. En campaña política se condenaban los salarios elevados de los funcionarios del Estado. Ahí está. Y se rasgaron las vestiduras diciendo que harían sacrificios por la patria, no que irían a los puestos a buscar las mejoras salariales, a cambiar su estatus de vida, a recuperar inversión en campaña política o a comparar su estatus con la vida que llevan afuera. Se debe hacer servicio a la patria, señores y señoras. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Muy bien, Daniel, ¿qué implicaciones tiene para la construcción esta iniciativa de ley que sigue en el escritorio del doctor Hugo Noé Pino? Sigue en el escritorio del doctor Hugo Noé Pino, y entiendo que se hablará con el sector privado el próximo jueves para ver la posibilidad de algunos ajustes a la misma y que no repercuta en la generación de empleo, que es lo que necesitamos ahora mismo. Dinamización de la economía y la generación de empleos. En primer lugar, Renato, yo siento y pongo a total disposición del Gobierno de la República todos los especialistas que nosotros tenemos en las diferentes gremiales, en la empresa privada, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en las cámaras de comercio, para que nosotros nos sentemos, y como siempre he dicho, de que nos sentemos viendo las dos partes. O sea, ¿por qué no sentarse y que nos expliquen cuál es la situación que tienen? ¿Qué podemos cooperar nosotros? ¿Qué decretos quieren emitir o qué cambios se quieren hacer? Y los discutimos y nos ponemos de acuerdo en una mesa, sin publicidad, sin propaganda, sin nada. Y una vez consensuado, se envía al Congreso, se aprueba y todos lo apoyamos. O sea, yo creo que en un país de orden se debe actuar de esa forma. Es como cuando uno va a una junta directiva. Uno habla con los diferentes miembros de la junta directiva para proponer un cambio en X institución, y una vez que tiene consensuado lo presenta en la junta directiva y pasa. Si uno va con una idea que no la ha consensuado con los demás, va a tener reacción inmediatamente, y más si mi posición en ese momento no es la ideal. Entonces, yo le pido al gobierno que no sigamos con las mismas prácticas que se han hecho en el pasado, de que el gobierno quiere imponer su pensamiento o el de unos pocos a toda la población, a los 9 millones de habitantes. O sea, vemos gente que estamos dispuestos a servir, apoyar y ayudar para que salgamos adelante bien, porque de eso depende. O sea, Honduras es de todos y todos queremos seguir viviendo en Honduras y todos queremos salir adelante y todos queremos hacer el bien por la patria. Eso es lo primero. En este tema de eliminar las exenciones que tiene la industria de la construcción, esto igual a las empresas constructoras no las va a afectar tanto. Les pueden disminuir sus ingresos porque les pueden disminuir un poco sus ventas debido a este impuesto, pero a quien van a afectar es a todas las personas que quieran construir, que quieran comprar una casa, que quieran comprar un apartamento desde el momento de la publicación de este decreto en adelante. Sí. Ok, y voy a dar un ejemplo. Si alguien quiere comprar hoy día una casa que cueste 2 millones de lempiras, si esta casa es grabada con impuestos sobre venta, va a pagar 2.300.000. Y para que no haya discusión del cálculo, es el 15% de 2 millones, son 2 por 15 son 30, más 2 ceros, más 3 ceros son 300.000 lempiras. Entonces,
cuando yo pido prestado para comprar una casa, el banco evalúa que yo voy a cubrir por lo menos el 10 o el 20% del valor total del inmueble. Entonces, en el caso que yo iba a comprar una casa de 2 millones de lempiras, tengo que poner entre 400,000 lempiras o un poquito más, por decir algo, entre 400,000 si es el 20% y unos 200,000 si es el 10%. Entonces quiere decir que el banco me va a prestar entre 1.600.000 y 1.800.000 para comprar esa vivienda. Para yo poder estar sujeto y obtener un préstamo de 1.800.000 a 10, a 15 o a 20 años, el ingreso familiar mío tiene que ser 3 veces más de la cuota del préstamo. Si a esa cuota, o sea, si yo ya conseguí los 200,000 lempiras para ponerlo de contraparte del préstamo, y a eso me le van a subir 300,000 lempiras de impuestos sobre venta, sí. ¿De dónde voy a sacar los 300,000 lempiras adicionales? Mucho más difícil. Entonces, voy a tener que conseguir 230,000 lempiras y pedir financiado para pagar el impuesto. Entonces, ese impuesto de 300,000 lempiras que voy a pagar yo como usuario comprando una vivienda, lo voy a tener que financiar a 10, 15 o 20 años y no voy a pagar 300,000 lempiras, voy a pagar posiblemente el doble por apoyar al gobierno en este momento. Pero bajen a la vivienda social, que es la que más afecta. Obviamente, afectando. Obviamente, esto afecta a las personas naturales que no pueden meter como crédito el impuesto sobre ventas que van a pagar por la compra de ese bien inmueble. Las empresas jurídicas y las personas que pagan impuestos sobre ventas mensualmente no tienen ningún problema. Pagamos, la empresa jurídica, los 300,000 pesos que pagó, lo declara que lo pagó el 10 y lo mete como crédito y de lo que recibe lo rebaja y no tiene efecto. Pero la persona natural que va a ir a sacar prestado dinero para pagarlo, le va a costar 300,000 lempiras más en el ejemplo de 2 millones de pesos. En casas de vivienda social más barata y todo, es lo mismo. Entonces, ¿esto qué va a repercutir? Bueno, a las empresas de construcción le pueden bajar porque ya las personas no van a poder comprar la casa de 2 millones porque le cuesta 2.300.000, claro. Va a tener que ser por una casa más barata. Posiblemente aquellas también no puedan conseguir la diferencia del impuesto para pedir el préstamo. Entonces va a afectar a la construcción en términos generales. Pero lo más importante es que va a afectar a todos aquellos que quieran comprar una vivienda a partir de la publicación de este decreto en la Gaceta. Y eso es lo que es grave. Y la vivienda social, fíjese que los programas de vivienda social que se venían desarrollando, que tienen sus beneficios porque tiene una tasa baja de 5, tiene un valor de subsidio y todo lo demás, si usted le pone este tipo de impuestos de una cuota de 4.500, usted puede pasar a una cuota con este impuesto a 8.000. Entonces, la capacidad de una persona de escasos recursos, de un nivel inferior, va a bajar. Entonces, el acceso a vivienda que podría tener se está limitando sustantivamente. Entonces, ahí yo creo que me amerita un análisis mayor profundidad de parte del gobierno, cuál va a ser el impacto, porque el sector construcción, que genera mano de obra y que genera impuestos, se va a contraer. Entonces, a la vuelta, la proyección que tenía de ingresos de este sector se va a disminuir versus a lo que usted creó a través de este decreto. Entonces, aquí hay una contradicción que necesita un mejor análisis. Yo sí espero, Renato, que esto lleve a que la ministra de Finanzas el próximo jueves, el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, el gabinete económico, pueda tener un planteamiento serio de la situación y cuáles son las opciones, con un mejor canal de comunicación, porque todos estos decretos planteados así, lo único que crean es oposición, una incertidumbre de los hondureños en momentos que tenemos que tener confianza, credibilidad a lo interno y a lo externo. Ya la situación del expresidente Hernández nos está causando una imagen negativa
Y si el gobierno no pone en orden lo que es esta situación necesaria de tener un presupuesto claro, el ajuste, en qué se sacrifica el gobierno y cómo la mayoría de los hondureños podemos contribuir, pues vamos a tener una incertidumbre permanente, sustantiva, que no ayuda a que el país pueda alcanzar mejores estándares. Muy bien. Gracias, José Luis Moncada. Daniel Fortín, debatiendo esta mañana la iniciativa de ley presentada por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, supresión de exoneraciones, que debería ser supresión de exenciones. Pero bien, esa es la palabra utilizada por la Secretaría de Finanzas, supresión de exoneraciones. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Continuamos con más noticias de Frente a Frente y hacemos un recorrido por el mundo. Si está pasando, está en tunota.com. Una tormenta invernal con dañinas nevadas avanza hacia el este en Estados Unidos. ONU reubica a su personal no esencial y familiares presentes en Ucrania. Papa Francisco conversará sobre migración y medio ambiente con universitarios de América. Ucrania estudiará romper relaciones diplomáticas con Rusia por reconocer repúblicas del Donbass. Te lo ruego, tengo 4 hijos. Asesina a conductora de transporte por aplicación en Estados Unidos. Vladimir Putin felicita a Donetsk y Lugansk tras proclamar su independencia de Ucrania. Y Estados Unidos cree que ha iniciado la invasión tras esta decisión. Préstamos personales, préstamos de vivienda o auto, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas, todo lo encuentra en Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Pues estamos a las expectativas de la reunión, primero del informe que se nos va a brindar el próximo jueves y la reunión con distintos sectores, entre ellos el sector privado. Ya han escuchado ustedes a José Luis Moncada, Daniel Fortín sobre esta supresión de exoneraciones y las repercusiones que esto puede tener en la economía y la generación de empleo. Ahora, Daniel, ¿desde cuándo venimos hablando de la necesidad de hacer una revisión profunda de todas las exoneraciones? Porque se dan cifras que el Estado pierde 50.000, 60.000 millones de lempiras con las exoneraciones. En el gobierno pasado se comprometieron a revisarlas, pasaron 2 mandatos y no se hizo la revisión que uno esperaba. ¿Cómo está este asunto realmente? Renato, eso pues como tú lo mencionas, viene desde hace varios periodos de que nos han estado amenazando con revisar las exoneraciones y revisar las exoneraciones. Los últimos datos que yo tengo es que hay 38.000 millones de lempiras en exoneraciones, que más de la mitad son el impuesto sobre ventas de la canasta básica, sí, que no lo podemos tocar. Otra gran parte son las ONGs, otra gran parte es el sector energético. Entonces, las empresas privadas reciben menos de 6.000 millones en exoneraciones. Y hoy día, las exoneraciones están solo en la parte de desarrollo turístico de lo que son hoteles, ¿verdad?, que tienen que tener exoneraciones por el tiempo, por la inversión que realizan en el país estas compañías extranjeras para desarrollar un área turística que toma muchos años en lograr su apogeo de que los turistas estén viniendo. Si no damos esas exoneraciones en las islas de la Bahía, en las costas de Honduras, nunca vamos a desarrollar el turismo en Honduras, porque estamos compitiendo contra Costa Rica, República Dominicana, México, que sí las dan. Entonces los inversionistas se van a ir para allá. Por otro lado, se ha hablado de las exoneraciones de las maquilas. Las maquilas tienen que tener exoneraciones. Si le quitamos las exoneraciones, simplemente levantan campamento y se van al país vecino donde le den mejores condiciones de nosotros. Estamos compitiendo con el vecino. Y eso que se ha mencionado de empresas que todavía mantienen exoneraciones, eso ya pasó.
ya no existen esas exoneraciones. A todas las empresas que tenían exoneraciones ya se le vencieron desde hace tiempo. A las comidas rápidas inclusive. A las comidas rápidas ya se le vencieron. Ya no tienen exoneraciones. Eso ya no tiene ninguna comida rápida que yo sepa tiene exoneraciones en este momento. Ninguna empresa privada las tiene, de las que se originaron en aquellos tiempos que con ese propósito. O sea, tenía su propósito también, porque también, ¿por qué se menciona? Y esto es igual en muchos países, la gente lo puede investigar, tiene que haber una garantía de la comida que las personas que vienen, turistas, vienen y conocen en sus países, que saben que tienen ciertas garantías, y por eso se mantiene que algunas comidas pueden tener exoneraciones para poder establecerse y poder promocionar el turismo. Pero eso ya terminó en todas las comidas rápidas, eso ya terminó en otro tipo de negocios, principalmente también en el alquiler de vehículos, en todo ese tipo, ya esas exoneraciones ya terminaron porque ya pasó. Pero no podemos perder de perspectiva que cualquier hotel que quiera desarrollarse en la costa, cualquier complejo hotelero para traer turismo, cadenas internacionales, necesitará de ellas y tendrá que el derecho y deberá de darse las condiciones para que inviertan en este país. Muchas gracias. Restamos competitividad a nivel regional. Correcto. Bueno, la diputada Shirley Arriaga ha escrito en su cuenta de Twitter: les puedo garantizar que el gobierno de Xiomara Castro Zelaya y el nuevo Congreso Nacional de Honduras aprobará un plan de austeridad que incluye reducción de salarios de funcionarios y reducción de la burocracia. Pero sobre todo un plan anticorrupción donde ya hemos parado el saqueo del Estado. ¡Qué bien, Shirley! ¡Eso está bueno! Así me gusta yo escuchar a los diputados. A ella no le he escuchado hablar, sino que he leído su mensaje. Pero igual, si se lo pregunto verbalmente, me lo responderá. Les puedo garantizar que el gobierno de @Xiomara Castro Zelaya y el nuevo Congreso Nacional de Honduras aprobará un plan de austeridad que incluye reducción de salarios de funcionarios y reducción de la burocracia, pero sobre todo un plan anticorrupción donde ya hemos parado el saqueo del Estado. Mire, está confirmando que el Congreso Nacional aprobará un plan de austeridad, no solo el Ejecutivo, sino que el Congreso Nacional, que incluye reducción de salarios de funcionarios. ¿Son funcionarios los diputados? Claro que lo son. Que sí. Entonces, la verdad, Renato, es que con esas declaraciones, si nosotros logramos socializar todo lo que el país necesita, poniéndonos de acuerdo entre el gobierno, la empresa privada, el sector social, poniendo a Honduras sobre la mesa permanentemente y hacer las leyes para que vayan en función de tener una mejor Honduras y que sean leyes justas para todos los 9 millones de habitantes, y tenemos declaraciones como esas de combatir la corrupción y mejorar la burocracia dentro del Estado, Honduras va para adelante y estamos dispuestos a apoyar a este gobierno siguiendo esa línea. Eso es lo que Honduras quiere y lo que Honduras necesita. Cuando dice Daniel, mejorar la burocracia es reducirla, me imagino que obviamente, pues reducir. Sí. Mejorar el sistema burocrático. Claro, pues. Hacerlo más eficiente. No, es que el sistema burocrático ese es lo que tenemos en el gobierno. Muy pues. bien, vamos a la pausa para escuchar los comentarios finales de José Luis Moncada y Daniel Fortín. Ahora es el Ministerio Público que tiene que probar que usted está lavando activos. Bueno, comentarios finales, por favor, José Luis Moncada. Renato, yo creo que ha sido un programa muy interesante, muy educativo, muy propositivo. Yo esperaría y quiero darle tiempo al nuevo gobierno, a la ministra de Finanzas, al gabinete económico, a la presidenta del Banco Central que revise ese tema de salarios. Yo confío mucho en Rebeca Santos y esperaremos el jueves, más las reuniones previas, que pueda dialogar con los diferentes sectores productivos del país y que realmente tengamos una línea clara, una transparencia, que nos generen confianza para poder tener esa institucionalidad
fiscal, la transparencia, una infraestructura productiva que queremos y social que queremos los hondureños, para que el sector privado aporte en invertir, haga sacrificios, pero que vayamos a una mejor Honduras. Yo creo que esa expectativa de noviembre, en la votación que hubo, tenemos que tener a corto plazo un resultado, que nos abran la puerta y que yo sé que todos los hondureños queremos contribuir y que queremos aportar con soluciones, y también vamos a ser críticos cuando veamos que no se está haciendo la forma correcta en el modelo económico, político y social que los hondureños hemos definido. El ex viceministro de Salud Pública, Roberto Cosenza, te envió un mensaje. Muy de acuerdo con lo que dice Daniel Fortín, se tiene que hacer una revisión de sueldos y salarios de los mismos ministerios, ya que no todos tienen la misma responsabilidad y carga laboral. Ver los perfiles es importante. Hoy en día ganan más los comisionados que los mismos ministros, y valorar las responsabilidades. El ahorro debe de ser en otros rubros, no se debe de pensar solo en la parte política, las instituciones tienen que tener tecnicismos. Comentario final, unos 45 segundos, Daniel. Yo le pido al gobierno que mantenga una estabilidad en cuanto a las propuestas que se están realizando. Se habló en cuanto fue declarada ganadora la presidenta Zelaya, Castro de Zelaya, que iba a haber mucho apoyo a la inversión extranjera y a la inversión local. Honduras necesita el desarrollo empresarial para salir adelante. Eso es lo que más se ocupa en este momento para generar más empleos, más pago de impuestos, formalizar al informal y crear más emprendedurismo. Eso es lo que Honduras necesita. Y por eso nosotros en la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, que apoyamos a los valientes que transforman Honduras, necesitamos ese apoyo para fomentar el emprendedurismo, incluyendo como una materia en la parte educativa. Debería ser parte del plan de estudios el emprendedurismo y la educación financiera, porque solo desarrollando la parte empresarial podemos generar más empleos y dinamizar la economía. Los últimos consejos comerciales. No, está bueno, está bueno. Muchas gracias, José Luis Moncada, muchas gracias, Daniel Fortín. Gracias a todos ustedes. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.